Hola, Achadidi, qué lindo tenerte con nosotros aquí en la Yagya Viva. Estas grabaciones son para la familia. Qué bueno conocer tu historia, las historias de nuestras didis y dadis. Bueno, la idea era simplemente que nos contaras tu historia desde el comienzo y pienso que tú llegaste a Baba y cómo Baba llegó a tu vida desde que eras niña. ¿Qué te gustaría contarnos? ¿Cómo fue tu primer encuentro con él? ¿Cómo fue tu primer reconocimiento de que él está en tu vida y que iba a estarlo durante toda tu vida? Yes, thank Gracias. Y you, Om and Om Shanti a cada Shanti to uno. everyone. Um, it so Esto happened it sucedió was en January enero del 58, 1958, 25th of 25 de enero January del 58, 1958, cuando mi when padre my Lukik father primero fue al first went to the centro center. And y right from desde day ahí, one, en ese there was momento, tremendous hubo una gran transformación en transformation in su his vida, life. que Started comenzó practicing a all the rules, practicar todas las regulations reglas right desde from el day one. primer día. Así So, que as desde a young pequeña child, I yo was no era not muy aware consciente of de all todas these estas things. cosas We were small children porque at that no time. sabía de toda esta fortuna en ese I was studying momento. in English Yo school estuve en un convent, colegio so my exposure was y to era un colegio Christianity. cristiano. I was, yes. Y And debido a because que Nani used las to monjas read Bible, there utilizaban used to be a la chapel Biblia, and los all hábitos, those todas things, estas cosas, historias stories de la from Biblia, Bible. But at the pero home en mi front, hogar I had tenía la exposure experiencia of de different diferentes religions. tradiciones. Mi My abuela, grandmother was following one ella religion, estaba Radha Swami. siguiendo My mother otros was Arya caminos, los Samaj. Arya Samayas, mi madre los And seguía y in the school en el Christianity, colegio my friends cristiano were mis of amigos different también Muslims eran also. diferentes So corrientes it como was los a musulmanes, pero todos altogether, estábamos juntos say, very wide kind of an y exposure realmente to religions estábamos right from expuestos childhood. a variedad de diferentes And my religiones desde la niñez. grandmother's Y dice Javier, había muchas ideas de Dios en su vida. right from the Sí, desde el and comienzo. Y las grandmother's abuelas nos decían house, they were que worshippers of ellas eran deities, adoradoras de las bhakti, deidades, la all bhakti y these todo este kinds of tipo de things. cosas. Pero But un día one day, Baba decía Baba says a las to the personas people que living in the vivían en la family that familia you que have the pictures of tenían, Trimurti, debían tener la foto Kalpatri, del cycle Trimurti, in your del Kalpa, homes, del ciclo en the sus picture of Lakshmi casas, Narayan de in your Lakshmi homes. Narayan. Y So en nuestro in our hogar home, todos all these estos cuadros pictures were estaban there. allí. Y un So día one day, one Anglo-Indian una lady, señora a guest, invitada she had vino a come to nuestro our hogar home, y mi and my padre le father estaba was explicando explaining the uno de estos picture cuadros. to her. Yo estaba I allí was sitting sentada. there. Father Mi does padre not no know sabía que yo that lo I'm estaba listening to him. escuchando. Y And entonces I también also do not no exactly recollect that I sabía was exactly exactamente listening que, to de him. hecho, lo estaba escuchando de But manera exactamente, no lo somehow recuerdo, pero I de think alguna it was forma yo Baba's empecé a percibir la inspiration only. inspiración de Baba. Two Dos things cosas que got llegaron set a mi into my mente. mind. Como As una a young niña child, I joven, was yo just tenía 9 years old. Just 9. solo 9 años. Y en ese And at that momento, time, Father was mi explaining papá estaba to that explicando a esta person persona
when a Cuando una Kumari Kumari is está there, allí, then everyone todos la worships her. adoran. Pero But cuando when ella she se gets casa, married, then entonces she has to ella bow tiene down que in front of everyone, touch the feet, as it is hacer the la custom in reverencia India. delante de todos porque es la costumbre en la And keep India touching the feet of y all es the lo que hemos seniors and visto, everything. ¿no? Lo que hacemos en general con los seniors. This got set Entonces, into my esto mind. me I don't know tocó, no from sé de where dónde, I y got this tuve la determination. determinación, I yo am no not voy going to a, bow down and a touch, reverenciarme ante yes, nadie. touch the feet. So this was one thing. Eso fue un The aspecto. Y el second thing segundo that he said aspecto, at en that ese time to momento her, que le but dijo I a ella y yo listened, escuché, and fue that que was, when cuando you have tú has come into venido a this este mundo, world, then tú you no should not debes live dejar this esta life vida in de una manera ordinary ordinaria. way. Haz Do algo something extraordinario. extraordinary. No Should debes not ser be like a sheep in como a un flock, simplemente but do something algo ordinario. extraordinary. Haz algo This also extraordinario got y es set por into my esto que mind se at that estableció very esto en mi small mente young desde una edad muy age. pequeña, So because porque los the padres, parents were going, my mother did que a not mi like mamá this no, plan in the beginning, no era este but tipo later de she understood conocimiento desde and el she comienzo, became pero very good después con el student tiempo and se volvió una hija serviceable muy child of servicial y Baba. buena estudiante de That's a Baba, pero esa different es otra story. historia. But Mi padre my father was an era officer in oficial a company, y me and acuerdo que it was a big él industry. hacía parte de una gran industria So y sí if you me remember, acuerdo, o Brother ustedes se Mahendra acuerdan, la of hermana Mohindra Bhopal, de Bhopal, he, yes, you will not know him. él la He was one conocía of those brothers who became zone in y charge later on. desde But el in the comienzo habían beginning, there algunos was some hermanos chaos and y commotion sucedía in de his alguna manera hometown cierto because he belonged to a caos very en rich su casa business porque family. era una familia So muy he had rica started, y his, todo el his small pueblo town. estaba en Yeah, cierta he was a very dificultad big, con esta familia belonging porque to very big esta era una business familia family. muy rica de negocios. But the people in Y las Hapur, it personas is en mentioned in Japur que se Adidev menciona en also, el Adideb, people in Hapur, in his hometown, ellos no les did not like gustaba it, que and there esta was familia lot estuviera of, allí porque say, crearon mucha opposition. oposición. So Baba had sent him Entonces to our home. Now, enviaron those a esta center, familia a those nuestro days, hogar there were porque en no esta época provisions no for the había brothers to mucha live in the provisión en centers. esa época en los So centros de it was in Brahmakumaris para Kanpur, civil recibir lines, hermanos. Kanpur, Entonces esto the fue en zonal headquarter of UP Kanpur. zone. So he was living in Entonces our family. este personaje vivía con nosotros en la familia. Cuéntanos, ¿tu familia era muy grande? Yes, we Sí, were éramos five 5 brothers, hermanos y sisters, hermanas, and my y mi abuela, grandmother, mi my padre y mi father, and my madre. mother. Anyway, he used to go to work Entonces, because Baba wanted him to este work also. personaje iba a So go to trabajar work, and y the en la tarde, evening when cuando he would volvía, return, él he used to conducía conduct class clase for the para los niños. children. So we had our Éramos full una family, and familia then there were many completa children y todos living los in the niños compound. que So they estábamos used to allí nos also show him. reuníamos So like this, y es así we como yo undertook the entendí el course, curso y and después de after esto that, él he made nos us to follow invitaba a all the seguir los principles, rules, principios, and regulations. reglas, That is, que not era no eating comer afuera, outside, todas all estas those things. At cosas. a Desde very una edad young muy age, we joven, started yo practicing comencé a all the practicar rules and todo esto. regulations. It was very, and we used to draw a lot of De strength todas also maneras, from it. obtuve mucha And I do fortaleza not para know, realizarlo y de but alguna somehow manera, in the también cuando school, estaba en el colegio, mis amigos friends, they used to acostumbraban say that I'm a different from them. sentir que yo era un poco I'm different. diferente de In what? ellos. ¿Por qué? In what? Pregunta Javier. No I do sé, not know. But in what yo way I era was different, diferente even I did not y no me había dado realize. cuenta, pero Maybe I tal vez was porque yo very era una quiet persona kind muy of a person, silenciosa, very muy atenta en la attentive in the clase. class.
no me reunía o hacía cosas de desperdicio o me reunía con personas para ese tipo de cosas. Así que a medida que fui creciendo, yo conocí a Brahma Baba. Eso fue en el año del el año 60. Mis padres me llevaron a Madhuban, a un hogar donde los padres llevaban a sus hijos. ¿Solamente tú? Sí, solamente yo. Y ese fue el primer encuentro con Brahma Baba y fue cuando él le preguntó a una profesora: hijas, miren, Baba les está preguntando, ¿se han encontrado conmigo antes? Tienen que decir, sí, Baba, hace 5,000 años. ¿Quién es esta hermosa niña pequeña? Y el grupo de Kanpur se encontró con Baba, Mama, Baba estaban allí. Y todos en ese momento se encontraban con Baba, Drishti, Toli. Baba los abrazaba, nos abrazaba. Y cuando fue mi turno, me encontré con Baba y Baba me preguntó, y fue una pregunta diferente. Y me dijo, hija, ¿tú te has encontrado con Baba antes? Y le dije, no. Yo me estoy encontrando contigo por primera vez, porque como una pequeña niña no has tenido la experiencia antes. Todo es nuevo, dice Javier, todo es fresco, nuevo, todo es fresco. Baba era muy carismático. Entonces le dije, no, no, Baba, para mí es la primera vez. Y de repente recordé y le dije, cuando me abrazó, estaba todavía en su regazo y me acordé, ay, la profesora dijo hace 5,000 años. Y le dije, Baba, fue hace 5,000 años. Y Baba se reía y me hacía así en la espalda. Y dijo, muy bien, la hija aprendió muy bien la lección. Ese fue mi primer encuentro con Brahma Baba. Dice Javier, ¿cuál fue tu experiencia de sentir? ¿Recuerdas que sentiste algo diferente? Sí, recuerdo. Sí. Simplemente como una niña pequeña, sentir que llegaste a ese lugar a donde querías ir, sentir esa satisfacción de que me estaba encontrando con mi padre. Fue este sentimiento. Y sentí también mucha cercanía a Baba. Sentía que ya lo conocía por décadas, muy cerca de él, porque él me dio ese sentimiento en ese momento. Y Baba también acostumbraba a encontrarse con los niños de manera individual. Y también en ese mismo viaje, mi padre, mi madre, yo y Baba, en ese momento que era verano, en esa época, Madhuban no es lo que tenemos hoy en día. ¿Cómo puedes decirlo? No había simplemente otro material. Y el encuentro con Baba era afuera y nos rociaba con un poquito de agua y todos estábamos allí sentados en el mismo sofá. Baba, yo, mi papá y mi mamá, los 4 allí sentados en el mismo sofá. Sí, increíble, dice Javier, y dice Didi, wow, ¿puedes imaginarte ese sentimiento de cercanía, de familia? Baba, y dice Javier, cuando tú comenzaste con este conocimiento
¿Cuál fue tu sentimiento de darte cuenta que tu madre y padre biológicos te estaban enseñando desde el comienzo que tú eres un alma, yo soy tu padre, pero es solo un rol? ¿O fue algo que aprendiste después? No, No, no not fue like tal that. I will así, tell you that pero te also. contaré. So, Baba en ese Baba at that momento time le dijo a mi told my padre father that que él he should debería make hacer que me yo study. estudie. The child should La study. hija debe estudiar. And Baba Y said Baba at that dijo, time, in en 60s, ese can you momento, imagine, when cuando there no was había no dobles double father living extranjeros, outside, no Baba's child no was in these habían foreign hijos de Baba lands. en las tierras Baba said at extranjeras, pero that Baba time, le dijo a mi you padre en make ese her momento, study le in dijo English, I will que send her me abroad enviara al extranjero para for aprender service. inglés, que When did he aprendiera say? inglés In para que Baba 60. me pudiera enviar al And extranjero a hacer service began servicio. after 71, Y after esto, Baba's pues, lo que departure. sucedió después del 61. So Entonces, now coming back to, después and de after esto, that, Baba, this was fue el Baba's deseo de desire that Baba I que yo should study, and estudiara this is why I continued y with my continué studies con mis and come to estudios. FYP. ¿Qué estudiaste, Achadidi? I, I did Hice my post mi graduation in grado en sociology, sociología from Bangalore en la University. Universidad de Now, Bangalore. you were asking about Y soul and después de all. todo So esto, in the en las tardes evenings, we used to have acostumbrábamos children's class, and nuevamente, there we used volviendo a to este have meditation. momento, nos We used reuníamos to con go to los, the él center on tenía reunión con los Sundays, niños, and there teníamos la also we used to have meditación meditation class, and we have sobre el souls alma y and todos this estos thing, soul temas, is el like alma es this, así, this, asá, all todas these estas things were told cosas, to us in the from the center desde, also. y en el centro And in también. the center, special attention También was nos given daban to una atención children especial en esa those época a los days. niños en los And centros. service was Y ese just fue solo el beginning. comienzo. So Y también we were asked se to nos recite pedía que poems, perform recitáramos poemas, dialogues, and diálogos, explain with explicáramos pictures. cuadros. This is how Fue we así got como se nos introduced daba la to the presentación bigger. de algo mayor. Yes, how we got into. I recall Y me my first acuerdo que poem recité mi and primer all those things poema. that we used to do. Fue algo muy And creativo que acostumbraba a hacer. how Y con respecto a mamá, Mama had cuando come to mamá vino a Kanpur, and Kanpur, my mother mi was a mamá good era muy cook. buena I cocinera. think it was in 60s only, Eran los años 60s, 60 that Mama y had mamá come to vino. Kanpur, Mi and my mother was madre just la 28 at that recibió en time. ese momento She y was cooking cocinó for para Mama. mamá. Very, Era una very persona active muy person. activa. Mama Mamá asked le Gangi pidió a Daddy, Ganga I think Daddy y this dijo, Nirbala is esta staying hermana here va a the estar whole aquí day. todo el día. Doesn't she ¿No have tiene any children? hijos? Le dijeron a mi Daddy mamá y said le she has dijo, 5 Daddy, ella children. tiene 5 hijos. Mama said, ¿Y what is qué she hace doing con with esos them? 5 hijos? Where are they? Entonces And Daddy le Daddy dijo, said she ella locks los them up encierra para and venir. comes. Y mamá Mama dijo, said she wow, los locks them up encierra and para comes. venir. I want to see Entonces yo quiero ver such estos children niños. because when it Y was cuando era el momento de Murli la time, Murli, at that time, en esa mother, época father, mi and madre mother's aunt. y la tía de Mother's mi aunt madre usually también used to se stay quedaba with con us nosotros para que mi my madre mother fuera a la was Murli in al the centro. center, then mother's aunt would stay Y with us. entonces, But in the Murli time, all en of ese them would go. momento, If there's some fuimos special program, todos all of them juntos a would la go. Murli So they would lock us up porque inside. mamá lo solicitó. Fuimos a Study and all those estudiar y things. todas estas So cosas. Mama invited Y us mamá for nos invitó lunch el the día next siguiente day. al She said, I almuerzo want to see. y And mamá me Mama dio gave me una one bendición en ese blessing at that time. momento. You Puedes can just imagine imaginarte, Mama, mamá, yo, myself, mi my hermana younger menor sister, my younger y mi brother, hermano three of us mayor, went. 3 de That we nosotros traveled. estábamos allí. Y And Mama mamá nos feeding us with alimentó her con sus own propias hands. manos. Y And mamá me Mama said dijo, to me one thing, la the ayuda que help tú that you are giving, estás the cooperation that dando you a are tu giving to madre, your mother, Baba te Baba will dará give you el its retorno. return alone. Eso This fue is lo what que me Mama dijo said. mamá. And I find Entonces, she, I find,
Y he empathize with sentido este Baba retorno has muchas veces que Baba me ha dado. Y es So this así is como how I continué continued con with my mis studies, and then estudios. one Y interesting algo muy thing interesante que happened. sucedió en esos Those días days, there were con young las Kumaris were being jóvenes sent to kumaris que service venían a places because diferentes service was centros porque expanding. el servicio se estaba So expandiendo. yes, like Punjab Empezaron and diferentes Bihar, Patna, lugares, UP, UP young Kumaris, y and otros our family diferentes was nuevos the youngest lugares. one among the six major families Muchas of Kanpur. hermanas y muchas familias So nuevas the llegaron a Kanpur, que daughters eran of las all those hijas de estas families, they had familias. gone for service. After completing Y después de my high completar school, el colegio, I also también wanted to quería go ir for para el service. servicio. And I was Y yo en adamant. ese momento But ya era adulta. ¿Y qué what sucedió de happened? acuerdo al Drama. drama? Todas las All the hijas daughters of de all todos esos those seniors, de senior estas family familias people, antiguas, they all retired. regresaron. They could No not podían continue living continuar in the viviendo en los center. centros. ¿Por qué? They, Pregunta Javier. they were not able to adjust because they were Porque families. You need necesitas maturity cierta of gyan. madurez en You el need lot guián of depth debido a of los retos, necesitas mucho understanding. You need entendimiento. lot, and then Y mothers were muchas madres separate, fueron and these separadas, children were los niños separate. también se So this is separaron. the growing Era una age, época de and you need crecimiento the y parents to necesitas a tus padres sustain, que te but that sostengan. possible. Entonces, So they todas all estas came back, familias and regresaron all these people advised my y por eso parents todas not to estas send Asha personas for recomendaron a service. que no me enviara para el servicio, para Yes. que no hubiera Now I was separación. adamant. I said no, I would Y not. esa fue la recomendación So de que Mama no sent me fuera. to Farrukhabad, one Entonces, of the centers mamá close to me envió a uno de los Kanpur. centros más cercanos en Kanpur, But pero what I lo que found, me di cuenta I es que was yo good at siempre he studies, let sido me tell buena you. I estudiante was very good at studies. So y I no did not, I era was not capaz able to de compromise comprometerme with that kind of life where we did not have porque any service was el also not too servicio much. sentía que era, Karma yoga que was sentía too que el servicio era much, mucho, el and karma yoga, other otras kinds of things were done cosas que by hacían los seniors. seniors. So not very No active kind tenía of como una life. vida But tan when activa en ese Baba came aspecto. to Y Baba vino a Delhi, Delhi. and those Y days cuando when Baba Baba came to Delhi, venía a groups from Delhi en different esa places would época, go and meet Baba in varios Delhi. grupos iban allí a So encontrarse y our nuestro group also grupo went. fue. And Y Baba, cuando on Baba seeing me me, vio, he me said, "Where dijo, are ¿qué you? estás What are you doing?" haciendo? I said, So Y Baba Baba said, dijo, "No, ¿por qué you have to estás study." haciendo cosas en un centro? No, tú tienes Yeah. que estudiar. So Y this is eso es what lo I que yo really wanted internamente inside. realmente quería. That Baba sends me back. Eso fue bueno para ti porque I dije, I wanted era lo que quería, to. sí. First, I Yo said estaba en el service, servicio, pero but entonces then me di I found cuenta that it was not very, que no and I was estaba not very tan, compatible sintiéndome tan with that kind of compatible thing. con eso. So I had Entonces tenía el deseo de desires to study estudiar more más y and all todo that. eso. Y So cuando when Baba me Baba dijo said to me, eso, I yo me was sentí very muy happy. feliz. So Baba Y wrote Baba to my habló con mi papá, le father that escribió. she must study. And now we Entonces went to fuimos a Bangalore Bangalore, from Kanpur de to Kanpur a Bangalore. We Bangalore. shifted to Bangalore. ¿A qué edad? I was just Yo tenía 15 15 years. años. 15 years. Después de So esto, after that, studied estudié en la university and universidad y all todo this. esto. Then in Y en el 1969, I 69, met Baba y in en between medio yo me somewhere. encontraba con Baba. And Y en el 69 was 69 the fue first el training primer of the entrenamiento de Kumaris. Kumaris. That was again a turning point. Y I had made up my había mind establecido en mi mente that que I yo will be quería ser financially independent. financieramente independiente I would like to be doing y quería hacer servicio Lokik Lokik service y and simultáneamente simultaneously spiritual también pursuits also quería tener mi at the desarrollo same. espiritual. So I wanted to Entonces pursue it. quería But lograrlo, pero after the después del training entrenamiento de of Kumaris, Kumaris, I did not want to go no for that quería ir training, mucho let a me ese tell you. entrenamiento. ¿Por qué? That was the first training Te voy a of explicar porque college going era girls.
cuando las parents chicas, la were época very good en daddies, que all daddies. las It hermanas, was las our jovencitas, fortune. íbamos a encontrarnos All con estas daddies, daddies all antiguas dadas, they visited y our estas house. daddies, muchos venían All. y visitaban They were nuestra to come, they would casa give para us darnos blessings. bendiciones, All, todos venían all, a nuestra casa. all. This is Éramos muy very lucky. afortunados. Wow. So everyone Entonces had todos eyes tenían on los ojos sobre us. nosotros, All las daddies daddies had tenían eyes on ojos us sobre nosotros that de they que will nos become very volviéramos good unas serviceable manos hands. muy serviciales. And Y no I did quería not ir a ese want to go entrenamiento because porque I sentía felt that I was que not no era competent competente lo because the suficiente sisters porque las from kumaris de Delhi Delhi and other places were eran, very estaban advanced. más avanzadas, tenían más entrenamiento. Yes, so, and I did No not quería want to quedarme lag atrás. behind. So I Entonces said, dije, I no, will no not voy go. a But ir, then pero Sister Sister Rosie, Rosy, no sé I si don't know la if you know conoces, her, Sister Rosy Rosie dijo, said, no, tú no, tienes que you have to ir. go. So myself and Entonces Meera, we yo y went. otra hermana And I said fuimos y to my fuimos con mi mother mamá that they para will que conduct ella nos hiciera examination un and test, examen and I will not y de esa manera I will not pass it out in the I yo want. me So I will daría not cuenta go. que no, Mother no said, estaría no, lista y no whatever they iría. teach, out of that only Y question are asked, entonces madre and dijo, then no, lo que answer. sea And que I te said, okay. pregunten, tú simplemente responde. Just see, it Y is después, Baba's, the cuando Baba's or estábamos Daddy's allí y Yukti. teniendo en He cuenta made me the monitor of the whole training todos los group. yuktis de So Baba when y you las become a dadis, monitor, tuvimos en then you cuenta have en responsibility. ese entrenamiento y sentí que You Baba cannot era leave. So responsable I find that y de Baba alguna somehow manera, at every hasta turning cierto point punto, él has me been helping estuvo me in some way or ayudando the de other. una u otra forma And siempre. when I Y became cuando the me volví monitor and I had to monitora y take tenía que care of cuidar de everything, todo, so naturally the naturalmente surgió responsibility la increased. responsabilidad y So you todo have to esto. be Así que tienes que mentioned ser number one then. naturalmente número Yeah. uno. Algún And día, you have to dice Javier, Ashadidi, ¿puedo preguntarte sobre cuando tú comenzaste? Yo sé que eras muy joven y seguramente muchas personas en el occidente, en América, Europa, Latinoamérica, ellos conocían o conocían muy pocas hermanas que estuvieran en esa edad tan joven. ¿Cómo te sentías tú de estar, cómo te sentías de ser una hermana joven con hermanas muchas mayores? ¿Cuál fue tu principal obstáculo para avanzar? Let me tell Déjame you one thing. explicarte algo. La The fe faith that que I se desarrolló developed in en Baba, Baba I was also también fue testing, I was also revisado y checking. As I probado said to you, I had por wide una exposure of experiencia different religions. de estar con diferentes So, religiones, not very porque confident hubo and una not vez en very que yo no fully me sentía determined tan confiada ni that determinada, Baba pero is sentí como en Baba ese and encuentro, Baba ultimately this is definitivamente, what is going to be él the me truth. ayudó para This poder was not hablar right in the beginning. con la verdad. I was exposed to Así so que there used to cuando be a thought estaba en este that contexto okay, if this de religion fails, then diferentes this one will save us. This will so religiones y me daba respect to all cuenta the religions. y podía entender This is todas what las is there. religiones. But I was following, by the way, Y all the realmente rules, para mí regulation, lo que me ayudó principles. muchísimo es This was seguir las there. regulaciones, los And principios, up las to normas. Y my cuando bachelor's obtuve degree, that is up to mi BA, grado en el I had colegio, not much no tenía muchas tests, pruebas, nothing. But when I pero cuando entered estuve en la university universidad y post luego en el graduation, posgrado, there mi my papá father also también me tested me hacía a lot. I will bastantes talk about pruebas. that. So Y after the después del training, entrenamiento yo I decidí decided and y le said to dije a Daddy that Daddy I que want quería to ser be financially financieramente independent and I independiente also y want to también be quería continue continuar with this. con este But this camino. was not Pero para acceptable Daddy to G no Daddy era Ji. aceptable. Daddy Daddy G Ji dijo said no. no. And how Entonces, much will you earn? And ¿cuánto like this. quieres So que te I dé? Y ultimately bueno, agreed. But finalmente now the vino la tests prueba began. y yo I decidí decided to stay permanecer en in Madurai, Maduán and my y youngest mi hermana sister menor was to be decidió sent to estar en Calcutta. Calcuta
Escribimos a nuestros padres que yo iba a estar allí y mi padre no le gustó para nada. Él le escribió a Daddy G. ¿Tu padre no quería que estuvieran separadas con tu hermana? No, no eso. Viviendo en un centro. Él no quería que yo estuviera todo el tiempo en un centro. Él dijo no. Tienes que regresar. Él escribió a Daddy G. Yo envié a mis hijas solamente para entrenamiento, no las envié para que se rindieran, para que se entregaran. Entonces Daddy dijo, Asha, tú tienes que convencer a tu padre, porque mi padre era muy paca, era muy amoroso, respetuoso. Él quería probar a sus hijas. Él quería saber porque él había tenido una experiencia previamente de cuando unas hijas de otras hijas que habían regresado. Entonces, no lo consideré como algo negativo, sino muy bueno, está bien. Esa es la belleza de los padres. Entonces, él me puso como 3, 4 pruebas. La primera, me dijo, tú tienes que ser financieramente independiente. Segundo, tú tienes que casarte. Tercero, él estaba en Gyan muy paca, pero él me estaba probando. Él quería probar que tanto amor y dedicación teníamos por Baba. Él quería prepararnos y empezaron a suceder estas cosas. Mi hermana y yo, las dos, éramos muy buenas amigas, no solamente hermanas, sino muy cooperadoras amigas y pasamos por estas pruebas. Wow, dice Javier, una prueba dura. Sí, sí. Mis compañeros de clase me molestaban mucho, se burlaban, y iban y decían, tú puedes decirme lo que quieras, que yo puedo ser una abuela porque yo no hacía lo mismo que ellos, y puedo decirles, sí, yo soy tu super abuela. Entonces, yo iba a la biblioteca todo el tiempo y disfrutaba estar allí. A mí me iba muy bien en la universidad, muy, muy bien. Y después de esto, mi padre nos probó, mi madre también, y ellos me dijeron, tal y tal persona es muy buena, mira, tal y tal cosa es muy buena, no importa si tú comes esto, si comes lo otro, diferentes tipos de pruebas. Wow, debió haber sido muy extraño para ti, porque aquellos que te estaban enseñando algo ahora te estaban diciendo lo contrario. Sí, realmente no lo consideré así, como algo equivocado, porque es el trabajo de los padres ver qué tan fuerte es el hijo y lo hacen de esta manera fuerte y es su trabajo hacernos estas pruebas y ellos me decían muchas cosas y me decían una cosa, me dijo una vez mi padre, tienes que casarte como Kramation Usha. Y le dije no. Yo estaba estudiando en ese momento y luego él dijo, no puedo mantener hijas en la casa. Entonces, déjame decirte, nunca le he respondido a mis seniors hasta hoy. Nunca he respondido feo a mis seniors hasta hoy. Entonces no le respondí nada, ni siquiera a mis papás. Y cuando él me dijo esto, no voy a mantener niñas en la casa porque se supone que deben casarse e irse. Y le dije, bueno, no nos mantengas. No voy a estar contigo. Voy a vivir en un hostal y no voy a regresar a ti.
Fue la ayuda de Baba's help, Baba. and Él he felt sintió that I que yo was era muy very strong. fuerte. Mm. So Él he no did me not dijo say to nada me más, anything more, pero but mi my younger hermana, sister was caught. ella She had to sí get se married. casó, She was caught. pero But yo I pasé. passed through. And then Y after después my de mi receiving the universidad, university después de que results came, recibí los I had resultados, topped the university. y en ese momento First class first, which was tomé very rare at the time. mis clases And siguientes. being a topper, Yo, I was yo given había gold recibido medals medallas de oro, and reconocimientos por mis things. calificaciones, y entonces Then mi he padre me said to dijo, me, and there en ese Daddy momento was Daddy pulling me me estaba for jalando, service. llamando para el One servicio. more thing. Y Daddy There was era mi my profesora professor. junto con mi padre. She Ella wanted quería que me to yo come to viniera a America. América She said, I y will dijo, take you yo to te voy a America llevar a for América para que studies. estudies. But Dijo mi Daddy Ji papá, said pero no. Daddy G dijo no. In America, at those En time, there América was en esa nothing época no había like nada de college. de Talking of Baba, 70s. no habían Nothing. centros. So No centers. that Entonces Daddy Daddy said, dijo, no, no, no you debes cannot. ir. And service had not El yet servicio no ha started comenzado en el abroad. extranjero. So Daddy's thought that if she goes away, means Entonces she goes away to the Mayas Daddy world. decía, si ella va, So va a ir al she mundo de stopped. Maya. She stopped me. She Ella said, me no, you are decía, not no, no going there. debes I said, ir. okay, Me fine. decía. But Entonces, when cuando this sucedió thing esto, happened, mi my padre father dijo, said, bueno, okay, ok, Ansha, he quería wanted to probarme. test me that if I Más get, pruebas, dice Javier. yes, if I Si yo get tenía money dinero in my en mis hands, manos, do I yo get me attracted sentiría by atraída por money? el dinero. Right. Yeah, Entonces, so I obtuve un got shocked. trabajo And my professor y mi had said to profesor other dijo a classmates la when they used to go clase, for interview, donde wherever sea Asha goes, no one should que go because she vaya is sure to get the Asha, job there. Wherever ella she va goes, she siempre a tener trabajo, so it was a decían straight ellos. Era como block for me. esa No bendición problem. de que no había problema para mí. When Y I cuando got the obtuve el job, trabajo, dice Javier, What ¿qué edad tenías? I was yeah, teaching 19. Yo I was just tenía en 20, esa época 20 21. años, 20. Wow. 20, 21. 21 Already with años, your ya con un degree. trabajo, un grado. Yes. Wow. And it Sí, was a very fue una good muy college. buena Even cualidad today, en it's a ese very good momento college. porque Mount estuvimos en un Carmel Secondary colegio muy College, bueno en Bangalore Bangalore. y And allí there, I yo was the era la menor youngest in the whole Wow. what, de todo el staff, grupo, era la youngest. más joven And my the girls did very well. y ellas They also topped in my también subject. mis And compañeras les iba muy bien 100% y result was there. obtuvíamos el 100% Now del my resultado father, y mi he wanted padre to see me whether quería ver I'm si yo me attracted by sentía money, atraída por el and there dinero was no y no había attraction of money for ninguna me. atracción de dinero para Whatever mí. check I would get, I would come and Cualquier give it to cosa my que mother. recibía se lo And daba a for mi my madre transport, I will y take money from tomaba her. solamente So like dinero this, para it is mi true. transporte y Finished. ella me lo daba. Yes. Y And después de after un 1 año year, fui a I went to Madhuban, Madhuban, me encontré met con Baptada, Baptada. Baptada. Baba had left. Baba ya había dejado el Baptada. cuerpo And y me I said to senté Baba, con Baba Baba, this is the Abiat thing. And y mi my father padre wants me to quería que yo continue with continuara con my mi job, trabajo and y I yo do no not quería. want to. Baba Y said, why Baba don't you dijo, take ¿por some qué leave and no te try to vas live in the e center and intentas see vivir en un how centro? then? Y le I dije, said, Baba, Baba, I no can't puedo take irme leave because it's only 1 porque year's es job. solamente un año Then de Baba said trabajo. to me, Y Baba I me feel dijo, that leave it. déjalo, Baba just said así like this, leave directamente it. con todo el Shrimat, So déjalo. this Y was ese the fue un point with punto me. para mí. Y And cuando when I regresé a returned to Bangalore, Bangalore, my Maya mother me was estaba waiting for esperando. me. I was Se me offered. ofreció. I Dijo, was wow, attracted dice to. Javier Maya haciendo su I trabajo. was Y dice, offered Didi, the post sí, of me vice ofrecieron un principal trabajo in a para ser la college. Just see, rectora, junior vicerrectora de college, un not colegio. that's in junior college. I was offered the Y post of vice tuve principal. And este, the examination paper y which I'd never simplemente me given hicieron to una prueba young
para dar lectures they were clases given to me y to ellos querían que yo assess. preparara a los So all jóvenes these, all the y tuve Maya's muchas attractions were atracciones de there. Maya That, y but I was realmente yo having the mantuve ese Shrimad from chirimat de Baba, Baba and Leave it. y I resigned. renuncié When a I ese deseo. resigned, there were Hubo tears lágrimas en in mis my ojos. principal's eyes. She said, Entonces, are you going for some better job? estás Looking for some buscando y I said, luego no. She was the le ancient Navy dije nun. a mi And madre, ¿estás I yendo a un said, mejor trabajo? no. I said, just as you Cuando have estaba renunciando dedicated a your ese life for the trabajo, humanity, similarly I inclusive want mi to madre me give you back. preguntó, She said, if you are ¿por going to qué do that, tienes then I will not be lágrimas en harder tus in a ojos? way, ¿Estás and you yendo a un can mejor go ahead. So trabajo? this is how I got this. Y les Then, dije, Wow. no, then Dadiji, tal como I tú went to tienes Madhuban again. Then Dadiji dedicación sent para me la humanidad, to yo también Indore quiero for a while, dedicarme a la for humanidad, 2.5 months. And pero after that, Dadiji simplemente kept lo voy a me hacer de no, otra before, manera y por eso es before que that, estoy there was renunciando a este Zico Swaraj trabajo. from Y cuando Europe, Daddy and they G had come to learn me yoga. encontré con So ella, cuando English-speaking regresé sisters a were invited Madhuban, to give them me courses, dijo, etc. So I was in Madhuban por a 2 few meses y months. medio, Then Daddy sent me to Indore, and from ella Indore, me invitó, Daddy called me in 2.5 inclusive months antes de to eso, Delhi Pandava Bhavan. me When pidió Delhi que Pandava fuera Bhavan was a Europa taken, then they y needed unas my hermanas sister in the office fueron invitadas a to tomar algunos cursos de carry on yoga y the ella me services at the mandó international level. So this después is how de I esto a came to Indore Delhi. y me pidió Yes, que there were estuviera en Delhi lots y and lots of Bhavan. tests and problems Y en that ese come momento in necesitaban a between. una hermana en la oficina But my para father, que when I cuidara returned, los my servicios father said, child, internacionales y es así last year como you llegué had a to Delhi. work hard, but this year it is very easy. You Sí, have already done it, so everything is there with you. fueron muchos problemas, Then I do pruebas que not know. surgieron en el I medio, told you, pero mi I never padre answer back my parents. I never answer back. But siempre somehow decía, from hija, there, and it is Baba's, en el I think, último año tienes que trabajar muy creation. duro, pero de It hecho para came mí out of todo my era mouth. fácil, todo se podía hacer Like Do you y didn't no think it. sabía. Do you need my money? Nunca le I said to respondí him, a ellos, nunca do les you dije need nada, pero money? ¿de dónde? This gave Yo him a siempre great pensé shock que era because idea he de was a Baba. businessman. It gave him a Esto big, simplemente salió de mi and boca, he said, no, I ni don't want siquiera your lo money. pensaste. You Y le do what dije, you wish. ¿tú has hecho mi dinero? This Le is dije a how mi padre, I got ¿tú relieved, necesitas and dinero? I got into service Entonces él again. sintió un shock Wow. Wow. porque él era un hombre de What a wonderful negocios. relationship with Para él fue un your shock father, with Baba, and your y wife dijo, no, no Baba, quiero because dinero. I think Baba, Tú maybe haz lo que it was hard for necesites. him. Could it be? Baba Haz subtle lo help. que quieras y así me Baba's subtle liberé. help has been Y there entonces with entré en el me campo del always. servicio, dice Javier, My wow, qué relación tan grandfather, maravillosa con he tu was totally padre, con against. Baba, He was con against. ambos, con tu He padre did not want biológico. me because Tal he vez fue said duro in para good él. families, from good families, sisters, daughters Baba don't go anywhere. siempre Good ayudó, families, siempre estuvo daughters should remain conmigo. at home or do their work. Mi abuelo, And this brings a bad name to us. él estaba You are completamente en doing, contra. and he was working Él in no Rashtrapati quería. Bhavan, the Él president's decía, house. en una buena And familia, he said to me one day, las hijas no van a ningún lado. En I'm going buenas to familias, write las in hijas Hindustan Times, the deben hacer newspaper, el media, trabajo que that Brahma corresponde. Kumaris Así have que él taken away quería our que daughter. nosotras And regresáramos. I said to him, Él trabajaba en Rashtrapati look, if you Bhavan write in Hindustan y Times, él me dijo un I día, will also reply you in Hindustan Times. yo voy a And ir a Hindustán this is how. So y this a kind of, trabajar en un all these periódico. Did it things. happen? Did it Y, happen? y leí en un No, it didn't. periódico que Brahma There were all Kumaris estaba tests, alejando a las different hijas. tests that I Y go le through. dije, bueno, sí, So, yo sé que tú but trabajas later allí, he pero, y realized and estás, ya que recognized tú that it estás was there. Later, escribiendo my de father eso en also ese was from that periódico, yo time, también te voy a was also. responder en ese The family, the periódico. whole family
was Y ese happy tipo de that cosas I took this pasaron. step. ¿Y lo hiciste? But No, 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 no lo but in hice. this Pero era life, una prueba, Father diferentes said, pruebas por las que tuve que pasar. child, you will have to Pero face a lot. después This life él is se not dio easy. cuenta y You mi will have to padre face estaba a muy lot. contento, There mi will be madre también. people Toda la familia estaba talking feliz ill of de que you, yo hubiera talking this and tomado that, este all camino, those kinds of este things will paso. happen. My Y a lo reply largo de was, mi vida, just as Brahma mi Baba is padre called me dijo, Kalankidhar, the one hija, vas a tener que afrontar who muchas who cosas, is defamed. No, Baba vas a has been. tener So I'm his child, personas so inheritor. If it happens with me, it hablándote does not esto, matter. lo otro, So, and todas then, estas cosas so y this lo is otro va a suceder. Y mi respuesta le dije, tal como Brahma Baba fue llamado Kalankidar, aquel que fue difamado, entonces yo soy su hija, yo soy su heredera, lo que sea que me suceda, no importa, no te preocupes. and the Dice truths Javier, él that help pareciera us in como the que spiritual life. escuchando One, tu historia, cuando cuentas, never fue algo miss tan your simple, tan studies. sencillo. El otro Just día tú me one. hablabas sobre este conocimiento, Two, sobre el be recuerdo que debería honest ser muy with fácil, your este seniors. conocimiento, como decía Dadi Gulsar. Follow all Sí, las maryadas. cosas que nos ayudan en nuestra vida And espiritual, una de always have ellas good heart. es que Don't keep anything nunca inside. pierdas tus Following estudios. Srimad. Me refiero a la Murli. Keeping good 2. communication relationship Sé with your honesto seniors. con tus seniors. This is also essential. So Sigue these todas few las things mariadas that help us a lot y in this siempre life. tengas un In buen corazón. No seniors mantengas will also nada dentro. Sigue el have faith in Chirimat. you because you are true to them, Mantén buena honest comunicación with y them, relación and con have tus faith in you. seniors. And Eso when es seniors' esencial. blessings are there, Así que estos I feel son that algunos Baba's blessings aspectos are que also nos there. ayudan mucho en esta Baba vida. always helps those Los who seniors are honest, truthful. también van a tener fe en ti And porque tú eres let me tell honesto you, con Javier, ellos, in my honesta con whole ellos, life, y ellos van a tener fe en ti. I have never entered into Y las gossips. bendiciones de los seniors están allí. Y I've también he saved sentido myself todo el tiempo las always, bendiciones de Baba and y I've la never ayuda wasted de my Baba. time. Él ayuda a aquellos que son honestos, Never. confiables. Y te voy a This, contar algo, Javier, que en when toda I mi look vida back, I nunca feel happy he estado en that I chismes, have lived my life me he in the way salvado I should have. siempre Of y course, there nunca are tampoco always he desperdiciado mi chances to tiempo. improve Nunca. that we do up to the end, but I'm very contented Cuando miro with what atrás, I have did me in my siento whole life. feliz de que he So I vivido would mi say vida de la manera en que yo the quería, new year en la is que debía vivir. Por supuesto, just in siempre offing, hay oportunidades para mejorar and now there has to sobre be lo que only tú one haces, pero me desire, siento muy contenta one de not lo desire, que but he only hecho en toda mi one vida. determined thought. We have to Entonces become Sato diría Pradhan. que el Sato nuevo año Pradhan. Our sanskars, es our thoughts, una oportunidad our behavior, our y tiene que ver life con un solo has to be deseo. Sato Pradhan. No solamente un deseo, sino más que Just todo un move pensamiento around this determinado de word que debemos Sato volvernos Pradhan. Sato Pradhan. This is what I Sato would say for the Pradhan, new year. nuestros sanskaras, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que ser Sato Pradhan. Y debemos avanzar con estas palabras Sato Pradhan y es lo que les puedo decir para el nuevo año. Gracias, Achadidi. Muchas gracias por tu mensaje, por tu historia, por tu compartir. Estoy muy feliz de haber escuchado todas estas cosas que han tocado mi corazón y mi intelecto. Pienso que todos los hermanos y hermanas que han escuchado también. Y queremos decirte hasta luego, despedirnos con tu Drishti. Muchas, muchas gracias. Estoy muy feliz. y, si- y por favor, ¿no? Sigue adelante y bueno, muchas gracias.
Okay. Okay, Asha. Om Shanti. Thank you. Thank you very much. Shanti. I hope I see you soon. I'll be there in ORC in Yes. February. So I hope I'll see and taste some more ice cream. I would Yes. Om Shanti, ok. Shanti. Thank you. Muchas gracias, Om Shanti. Espero verte pronto. Estaré en ORC en febrero. Así que comeremos juntos helado. Sí, sí, sí. Om Shanti, gracias.